les dejé el material y les dejé asignado el resumen, que la fecha de entrega es para hoy en esta clase. Son 16 personas las que lo han entregado, me faltan 4, que son Eduardo Hernández Velázquez, los que me faltan, si es que están por aquí. Y bueno, ahorita vamos a empezar con la unidad 2. La unidad 2 es estadística aplicada. Los temas que ustedes investigaron eran del 2.1 al 2.1.2, inferencia estadística. Bueno, de entrada la estadística se dice que es una rama de las matemáticas que se va a encargar desde la recolección de datos hasta la interpretación de esos datos. Para eso, bueno, la estadística se clasifica en dos. La estadística inferencial, que es lo que vamos a ver en esta unidad 2, y la estadística descriptiva, que fue lo que vimos en la unidad 1. La descriptiva solamente es la recolección de datos, la organización y la representación gráfica de esos datos, que fue lo que vimos en la unidad 1. En la recolección de datos, pues era la tabla que se les daba en el ejercicio. Después, la representación gráfica de esos datos era, ordenar los datos era cuando veíamos lo del tallo y hojas. Después, la representación gráfica cuando vimos diferentes tipos de gráficos. Luego, por ahí, bueno, hasta ahí abarca la descriptiva. Y ahorita vamos a pasar a lo que es la estadística, que ya es la interpretación de esos datos, de poder llegar a una conclusión, tomar una decisión y llegar a una conclusión. Entonces, es que tengo que ir tomando evidencia de lo que les explico, porque me piden entonces, ¿qué cosa es diferencial? Es la interpretación de los datos obtenidos en una investigación. Cuando nosotros ya aplicamos fórmulas, obtenemos resultados, bueno, ahora, ¿qué te indica ese resultado? La interpretación de esos resultados, el análisis, esa ya es la estadística aplicada o estadística inferencial. Después viene el 2.1.2, que es la estimación. Estimación no es otra cosa más que un valor esperado, algo que es un aproximado, por así decirlo. Por ejemplo, suponiendo que nosotros obtenemos que para el siguiente mes vamos a vender 100 piezas, ¿no? Esa es una estimación, es un aproximado, algo que no es exactamente lo que se espera obtener. Y bueno, dentro de la estimación, pues tenemos algunos tipos. Por ejemplo, estimación puntual de la media y la varianza, que no es otra cosa lo que ya vimos, cómo sacar la media y cómo sacar varianza y desviación estándar. Eso ustedes ya lo saben hacer porque ya lo vimos en la unidad 1. Y viene también otro tipo de estimación, que es la estimación por intervalos, que es lo que vamos a ver también más adelante. Pasamos a un ejemplo. Dice, encuentra la estimación puntual de la media y varianza de la población de datos y nos dan esos datos: 8.8, 14, 21.3, 7.9, 12.5, 20.6, 16.3, 14.3. Nos están dando este conjunto de datos. Si yo quiero sacar la estimación puntual de la media, pues no es otra cosa más que sacar la media. ¿Cómo la sacamos? Sumando los datos y dividiendo entre el total de datos. Si yo sumo todos esos datos que me están dando, la suma es 128.5. Como son 9 datos, divido entre 9 y eso me da 14.3. Esa es la estimación puntual de la media. Por eso les decía que este tema ya lo habíamos visto. Implícitamente
no como tal con ese nombre, pero ya lo vimos en la unidad pasada. Después tenemos la varianza. La fórmula me dice que a cada valor le voy a restar la media, se eleva al cuadrado y es sobre n menos 1. Entonces, tenemos el primer dato es 8.8, es el que está acá, menos la media que nos dio 14.27. Eso nos da menos 5.47. Siguiendo la fórmula me dice que se eleva al cuadrado y me da 29.9209. El siguiente dato es 14, luego 21.3, luego 7.9, 12.5, 6, 16.3, 14.1 y 13. A cada uno se le fue restando el 14.27, si se dan cuenta. Y lo que nos dio es lo que se eleva al cuadrado. De tal manera que aquí tienen los resultados. Aquí se los puse por partes. En su calculadora, si quieren, pueden ir poniendo directo. Solamente tendrían que poner así como está. Tendrían que... No me deja ver esto. Abrir paréntesis y tenemos que el primer dato es 8.8 menos 14.27, se cierra, se le da al cuadrado, más nuevamente, ahora es 14 media al cuadrado, más, el siguiente dato es 21.3 menos la media al cuadrado y así sucesivamente, ¿sale? Si lo quiero en su calculadora, así lo van poniendo. Pueden poner 3 operaciones y aquí en su calculadora le van a dar igual. Ya después que les arroje el resultado, vuelven a poner la operación más y continúan haciendo otra vez. Pero luego no les alcancen los datos a introducirlos todos en la calculadora. Entonces, todo eso, pues al final sobre n-1, siguiendo la fórmula, sobre 8, nos da 21.11. Esa es la estimación puntual de la solamente a 21, ¿vale? Viene un ejercicio que es el que ustedes de tarea, ¿sí? Y bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda antes de pasar a la prueba de hipótesis. Perdón, no escuché, ¿qué fue? Que ese será el ejercicio que voy a dejar de tarea. Ajá, este que viene aquí es el que se quedaría de tarea el día de hoy y ya lo voy a poner con fecha de entrega en la siguiente clase. No sé si mañana, pasado mañana o hasta la otra semana, pero sería para la siguiente clase. Ya por el viernes, maestra, ya nada más entregaría eso, ¿verdad? Voy a ver cómo vamos en los tiempos. Es más, voy a checar de una vez. Ahorita les digo. Vamos bien. La unidad 2 la tenemos que estar terminando el 30 de abril.
entonces vamos más o menos, estamos iniciando, pero pues es rápido, con que le agarren la onda al primer ejemplo, más son más fáciles. Yo ahí veo si el viernes nos conectamos o solamente sería la entrega, ¿sí? Como ahorita, por ejemplo, solamente sería la entrega del resumen, pero como son 2 horas, pues sí las quise aprovechar, porque en 2 horas son más. Entonces, el 213 es prueba de hipótesis. ¿Qué cosa es una hipótesis? Pues es una conjetura de que puede hacer. Para eso, bueno, nosotros vamos a seguir ciertos pasos, que ahorita los vamos a ver. De entrada, expresar la hipótesis nueva, tener un nivel de significancia. La significancia es como, por ejemplo, si yo les digo, hay un 80% de probabilidad de que ustedes pasen la materia, esa sería la confianza o probabilidad de éxito. Entonces, la significancia o probabilidad de fracaso es todo aquello que no pueda ocurrir ese evento. Si el 80% es de que acrediten, entonces, ¿cuánto me falta para el 100? El 20. Esa sería. Aquí no vamos a verlo como probabilidad de fracaso, sino como confianza. Hay que definir un tamaño de la muestra, establecer los valores críticos, esos son los de la tabla estadística. Creo que no compartí la tabla, ahorita se las paso. Y determinar lo que son las pruebas estadísticas, determinar en qué área va a caer nuestro valor crítico para poder sacar una decisión y llegar a una conclusión. Para eso, bueno, vamos a estar manejando algunos símbolos. Dentro de esa simbología tenemos unos que se conocen como parámetros y otros como estadísticos. Los parámetros son los que describen a una población y los estadísticos los que describen a una muestra. Por ejemplo, tenemos la media. Esta que es X testada, esta sería la media muestral, ese sería el estadístico. Y mu, esta que parece una M, es una letra griega, esa sería la media poblacional, vendría siendo el parámetro. Después tenemos la varianza, es al cuadrado, ese sería el estadístico, la varianza muestral, y sigma cuadrado es la varianza poblacional, ese sería el parámetro. Desviación estándar muestral sería S, el estadístico, y desviación estándar poblacional sería sigma, el parámetro. El coeficiente de correlación en la muestra se representa como R y como una P, parecida a una P, ese vendría siendo el parámetro. Este casi no lo vamos a usar ahorita. Más adelante en otra unidad me parece que sí. Y bueno, aquí vienen unas definiciones que son los que ya les dije, qué cosa es la confianza, es la probabilidad de éxito, la significancia también, y dentro de los errores que podemos cometer en una prueba de hipótesis, pues son dos, el error tipo 1 y 2. El 1 es cuando rechazamos una hipótesis que debiera de ser aceptada. Por ejemplo, que yo rechace un lote de producción cuando sé que me puede dejar ganancias, o sea, sé que puedo tener un beneficio, pero pues yo decido tal vez no invertir, no arriesgarme, entonces estoy cometiendo el error tipo 1. El tipo 1 no se considera tan grave, a diferencia del tipo 2. El tipo 2 nos dice que es cuando aceptamos una hipótesis que debiera de ser rechazada. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que en un lote de resistencias, por ejemplo, van resistencias que están defectuosas y aún así decido sacarlas a la venta, pues ¿qué va a pasar? Pregunto, si saco un producto defectuoso a la venta, ¿tendré más reputación a la empresa o a lo que lo está vendiendo? ¿ok? ¿Quién más?
tendría pérdidas por las quejas y reclamos. Así es. Entonces, perdería credibilidad como empresa, habría reclamos, me regresarían entonces como que el tomar una mala decisión. Por eso es que se considera que el error tipo 2 es el más grave. Bueno, entonces, la diferencia entre tenemos los tipos de pruebas de hipótesis. Cuando nosotros de los ejercicios tenemos que checar qué tipo de prueba vamos a realizar. Están las pruebas bilaterales, como este, y están las pruebas unilaterales, que puede ser izquierdo, que tiene el área sombreada a la izquierda, y unilateral derecho, porque el área está sombreada a la derecha. ¿Cómo representa una prueba bilateral? Como está acá. Los dos extremos están sombreados. Eso me está indicando que va a ser una prueba bilateral. Bi de 2. B de bueno, bi. Va a tener dos áreas de rechazo. Se le conoce como área de rechazo a los extremos de nuestra área bajo la curva normal. El área bajo la curva normal es esa campanita que está ahí, que equivale al 100% o bien a la unidad. Hablando en probabilidad. Ejemplo, yo les ponía el ejemplo del 80% de confianza. Quiere decir que entonces el 80% equivaldría a la que está en blanco. Esa es el área de aceptación o ni confianza. Y el 20% restante estaría dividido en los extremos. Quiere decir que aquí sería un 10% y aquí otro 10%, que si lo sumamos nuestro 80 del centro con el 10 de un lado y el 10 del otro, pues nos da el 100%. De ahí que les digo que la de abajo de la curva equivale a la unidad, o bien al 100%. Ahora, esto que es de alfa entre 2, alfa en prueba de hipótesis es el símbolo que se utiliza para el nivel de significancia. Se divide entre 2 solo cuando sea una prueba bilateral. Por eso es que aquí está dividido entre 2, porque estamos representando una prueba bilateral. Caso contrario, por ejemplo, en esta, si se dan cuenta, ya no está dividida entre 2, porque solamente tiene un extremo, solamente se pone así, tal cual, la significancia. Y bueno, esto de menos z y z, negativo y positivo, son los valores de la tabla, los que vamos a encontrar. Ahorita nada más les voy a explicar la parte teórica, que es lo que me interesa que quede comprendida. Y ya en la siguiente clase, yo creo que sí nos tendremos que conectar el día viernes para empezarles a explicar ya los ejemplos derivados pues, de lo que les voy a explicar hoy. Entonces, abusados el viernes porque sí les voy a preguntar de acuerdo a lo que yo les explique hoy. ¿Cómo voy a representar que es una prueba bilateral? Ahí el simbolito que sombríe, que resalté, el símbolo de diferencia. Con ese símbolo yo indico que voy a hacer una prueba bilateral, es el símbolo que se utiliza. Pero ¿cuándo o cómo voy a saber que es una prueba bilateral? Bueno, si yo les digo, realicen una prueba de hipótesis y determinen que el promedio del A es diferente al promedio del C, por ejemplo. La palabrita diferente es la que me va a marcar que yo voy a hacer una prueba bilateral. Vayan tomando nota porque eso no viene aquí. Esa es parte de la explicación. Entonces, repito, cuando diga diferente o difiere con F de foco fundido, va a ser una prueba bilateral. ¿A cuánto lo voy a igualar?
bueno, en este caso es 200, puede haber sido 80, 100, dependiendo de los datos que tengamos. Probablemente sea mi internet, no sé la verdad. Sí, profe, es que escucho cómo dice, pero escucho, ya pues no entiendo bien. A mí igual me pasa, maestra, es que escucho su voz y luego como que se va por un momento. ¿Y ahí me escuchan mejor o se sigue cortando? Yo ya la escuché mejor. Es que va Igual bien, y profe, sean los pero cuando audífonos. va hablando se corta un poco. Bueno, me quité los audífonos, igual y sean los audífonos, no sé. Es que los míos se los di a mi hija porque también está en clase. Entonces, les decía que aquí lo vamos a igualar dependiendo de los datos que nos estén dando. Ahora, aquí si se dan cuenta tienen una H0 y una H1. ¿Qué cosa indican? H0 es la hipótesis nula, es la que niega el supuesto. Es cuando nosotros vamos a decir no. La nula es negar, es decir no. Y H1 o HI, en algunos libros así la encuentran, va a ser hipótesis alternativa y va a ser aceptar el supuesto o decir sí a lo que se me esté cuestionando. Más adelante lo vamos a ver con los ejemplos y ya va a quedar más claro. ¿Hasta ahí tienen alguna duda de eso? Maestra. No, maestra. Creo que no. Ok. Pasamos a las pruebas unilaterales. Les decía que puede ser unilateral izquierdo o unilateral derecho. ¿Cuándo sé que va a ser unilateral izquierdo? Que yo les diga, determinen que la estatura promedio del 208A es menor a 1 metro con, no sé, 70 centímetros, por ejemplo, ¿no? Menor, para que las anoten, las palabras claves. Menor, no supera, no rebasa, no excede, inferior. Y la otra que me falta es cuando mucho. Son las palabras que me van a marcar que yo tengo que hacer una prueba de hipótesis unilateral izquierdo. ¿Cuándo va a ser una prueba unilateral derecho? Todo lo contrario. Determinen que no sé, la temperatura promedio del 208A es mayor a 36 grados, por ejemplo. Mayor, superior, excede, rebasa y cuando menos son las palabras que van a marcar que va a ser un derecho. Ahora, en estas pruebas la significancia no se divide entre dos, solamente se hace eso en la bilateral, en la unilateral no. Y bueno, la formulita básica que vamos a estar utilizando es esa, donde X testada va a ser la media muestral y mu va a ser la media poblacional. Sobre sigma, que es la desviación estándar poblacional, y eso sobre la raíz de n, en este caso la muestra. Y bueno, aquí están las partes del área bajo la curva, tenemos el área de aceptación, que rechaza la nula, tenemos el área de rechazo, tenemos el valor crítico de nuestra tabla,
No les digo esta cosa. Ah, ya. Tenemos el valor crítico, que es el valor de la tabla, que puede ser positivo o negativo dependiendo del tipo de prueba que estemos realizando. Y pues bueno, hasta ahí sería la parte teórica. Entonces, hasta aquí le dejaríamos por hoy. Solamente era la explicación de esto y ya el día de mañana empezaríamos perdón, la siguiente clase, que creo que es el viernes, empezaríamos con la explicación de los ejemplos. Nada más por ahí anoten por tomar foto o captura pantalla de lo que voy a poner, porque eso no viene información les di. ¿Podría repetir lo que dijo? Es que se escuchó un poquito mal. Que anotes lo que puso porque eso no viene en la información que pidió. Gracias. Esas dos reglas son las que vamos a estar utilizando para que por ahí porfa, le tomen foto o las anoten como ustedes gusten, ¿vale? Entonces, sería todo por el día de hoy. Es lo único que no vendría en la información que les di. Y pues bueno, entonces les voy a pedir que porfa abran su camarita para capturar la evidencia del día de hoy. Porfa. Me falta Karen, Jair, Gualberto, Gerardo, Pedro, José, David y Omar. De abrir su cámara, porfa. Si A no mí puede. no me- Mi cámara no quiere funcionar, profe. Ah, ok. No se preocupen. Disculpe. Entonces Ya voy, así maestra. capturo ya. Es que se me olvidó. Va. 2, 3. Listo.
No te preocupes, David. Entonces, ahorita les asigno el ejercicio, el del primer tema que les expliqué, y ya el viernes